Partículas. Sistemas de partículas. Estábamos viendo qué ocurría con el momento angular, ¿no? Y habíamos visto que el momento angular total lo podíamos poner como dos términos, ¿no? Uno como si toda la masa estuviese concentrada en el centro de masas, y un término relativo al centro de masas. Un movimiento relativo al centro de masas, eso se le llamaba el momento angular de spin. Bueno, y también estuvimos viendo si se lo aplicábamos a un caso particular, que era el sólido rígido, con rotación con un punto fijo, que escogíamos como el origen de coordenadas. Ese punto fijo, pues llegábamos a una expresión que era muy importante, que era que el momento angular total lo podíamos expresar como el tensor de inercia por la velocidad, la rotación con una velocidad angular omega, donde I es el tensor de inercia. Lo que nos está, la información que da el tensor de inercia, los momentos y los productos de inercia, es cómo es la distribución de masa en ese cuerpo, cómo está distribuida la masa. ¿De acuerdo? O sea que hay dos cosas. Uno, la masa total, que ya visteis que eso interviene, es la inercia total del sistema. Eso interviene a la hora de poder acelerar el centro de masas. El tensor de inercia en lo que interviene es cuando uno estudia la rotación, y para eso influye cómo de cerca o cómo de lejos, por así decirlo, de un eje de rotación está alejada la masa. Cuanto, os he dicho de una manera genérica, cuanto más lejos está la masa distribuida del eje de rotación, tanto mayor será el momento de inercia. Bueno, veremos cómo tendremos una expresión quizás similar a lo que tenemos en la segunda ley de Newton para la traslación, ¿no? La suma de las fuerzas externas igual a la masa total por la aceleración del centro de masas. Ahí veremos a ver si tenemos una expresión similar. Únicamente la tendremos cuando tengamos una rotación alrededor de un eje fijo, una rotación planar. Bueno, pero eso es adelantarme un poco a lo que voy a escribir dentro de un momento. Bueno, teníamos esto, teníamos la expresión, por eso he abierto esto para evitarme, ¿no? El tensor de inercia. Pues tenemos el sumatorio, ahí faltaría el sumatorio porque eso en ese caso está hecho para una partícula, bueno, mejor dicho, para dos partículas. Entonces tendríamos el sumatorio de la masa de cada una de las partículas, y luego tendríamos esto está hecho en ejes cartesianos, tendríamos los elementos de la diagonal, que son los productos de inercia, y los elementos fuera de la diagonal, que son los ejes de la diagonal, que son los momentos de inercia, y los elementos fuera de la diagonal, que son los productos de inercia. ¿De acuerdo? Los términos en la diagonal, los momentos de inercia, lo que nos están diciendo es cómo es la masa, aquí la masa, por la distancia a cada uno de los ejes. Este sería por la distancia al eje X, la masa de cada uno de los cuerpos por la distancia al eje Y, la masa por la distancia al eje Z. Eso es lo que tendríamos ahí. Bien, definíamos también lo que eran bueno, y en el caso de, que esto yo creo que no se lo mostré al grupo 1, tenéis los archivos en Moodle. Si lo hacemos estamos con un sólido rígido,
si simulamos el sólido rígido como un número, como masas puntuales unidas por barras sin masa, barras rígidas sin masa, pues tendríamos una cosa como esta. Fijaos cómo está girando en torno a ese eje en azul, que es el eje de rotación. En rojo, cuando lo abráis, lo que tenéis es y si lo ejecutáis, cada vez sale una cosa diferente, porque es al azar. O sea, si lo ejecutáis, yo ahora mismo lo ejecuto, o sea, nos saldrían otros puntos. Pero bueno, para que veáis que es un sólido rígido, ya veis cómo las distancias relativas no están cambiando, ¿de acuerdo? El momento angular vendría dado por este vector en rojo. Los ejes principales de inercia, que es lo que iba a decir, ahí los tenéis. Y el centro de masas, cierto, pues estaría en un punto negro por aquí escondido, como veis. No sé si lo llegabais ahí a percibir, que no es el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? De tal manera que entonces también el centro de masas sigue una trayectoria circular, como estáis viendo ahí, en torno al eje de rotación. ¿Bien? Bueno, lo que tendríamos pues es, en este caso, la matriz, el tensor de inercia, pues serían los sumatorios para todas esas masas que no sé cuántas son. Ah, sí, son 100. Son 100. Es decir, que si cambiáis aquí podéis cambiar también el número de masas. Podéis poner todas las que queráis, no hay problema. Lo que dé el ordenador. Vale. Bueno, pero ahí es lo que teníamos en el tensor de inercia. Es una matriz real y simétrica, entonces lo que tenemos es que tenemos valores propios reales, ¿no?, y positivos, y tenemos vectores propios que son ortogonales, o sea, que tenemos tres direcciones del espacio perpendiculares entre sí. Si nosotros hacemos un giro de los ejes cartesianos a esos nuevos ejes, lo que tenemos sería el tensor de inercia para los ejes. Es decir, que los ejes principales de inercia es aquellas direcciones del espacio para las cuales el tensor de inercia es diagonal. Y entonces, lo único que tenemos, para los ejes principales, lo único que tenemos son los momentos de inercia de los ejes principales. Los productos de inercia son cero. ¿De acuerdo? Tendríamos los ejes principales y tendríamos pues una matriz, en vez de poner IXX, pues tendríamos el 1, el 2, el 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y 1, y 2, y 3 serían los momentos de inercia de los ejes principales. Y bueno, el problema en principio es diagonalizar una matriz, y es que no es el objetivo. Si tuviese más tiempo, sí, pero no, ahora en este momento no es lo que más me preocupa. Sí, comentar lo que dejé caer ya el viernes pasado, que si tenemos ejes de simetría, si existen ejes de simetría, porque no siempre existen ejes de simetría en un cuerpo. Posee una cierta simetría, entonces las direcciones de esos ejes son ejes principales. Creo que llegué a comentar, pues por ejemplo, el cuerpo con mayor simetría es la esfera. Cuidado, tendría que ser, estamos hablando del sólido rígido, una esfera uniforme. Porque claro, en cuanto si la masa no está distribuida uniformemente dentro de la esfera, entonces se rompe la simetría, efectivamente. O sea, que si tenemos una esfera cuya masa está repartida uniformemente en ese volumen, pues entonces cualquier eje
Si estamos considerando que el punto fijo es el centro de la esfera, cualquier dirección del espacio es un eje principal. Es decir, que el tensor de inercia es respecto a cualquier eje cartesiano que pase por el centro, es diagonal. ¿De acuerdo? Si uno rompe la simetría, por ejemplo, si tuviésemos un cubo, esto también tiene un cubo macizo y uniforme con respecto al centro geométrico, pues entonces tendríamos que los ejes de ese cubo corresponden a ejes principales de inercia, ¿de acuerdo? Si tenemos un elipsoide con semiejes, pues la dirección de los semiejes es también ejes principales de inercia. Si el cuerpo no tiene simetría, no posee ninguna simetría, es irregular, como habéis visto en el caso ese del número de... Eso era al azar, por supuesto, eso no tiene nada, es una patata, o sea, lo que estaba intentando... Y si ponéis 10.000 partículas, veréis que prácticamente llenarán todo el espacio, no veréis los puntos, sino que veréis una masa, un volumen casi. En ese caso, uno diría, si el cuerpo no tiene simetría, ¿no hay ejes principales? No, ejes principales existen siempre. ¿De acuerdo? Otra cosa es que si tienes ejes de simetría, esas direcciones del espacio, lo cual entonces te facilita, digamos, el análisis del problema. Como muchos problemas, muchos cuerpos tienen simetría con los que uno trata, pues entonces tanto mejor. Bueno, esto en cuanto a los ejes principales. En general, fijaos entonces en esta expresión que he puesto yo por aquí, que es muy importante, ¿qué es lo que está haciendo esa matriz, el tensor, al aplicarse sobre la velocidad angular? Una matriz lo que va a hacer es girar, o sea que si tengo un vector con una dirección, la dirección del vector velocidad angular, el resultado de aplicarle esa matriz, ese tensor a ese vector, que va a ser el momento angular, va a ser otro vector, pero con otra dirección del espacio en general. Es decir, que en general solo tiene. Y como estáis viendo en el archivo, si lo abrís, en general, los vectores momento angular total y velocidad angular no son paralelos entre sí. Tienen direcciones diferentes. Tienen... ¿Lo veis? Aquí, este archivo. Bueno, en este mismo, que son solo dos. ¿Veis? En este que son solo dos, que no hay tantas... Fijaos, el vector momento angular es este en naranja que hay aquí. O sea, que son dos masas unidas para que sea un sólido rígido con una barra rígida de masa despreciable. Entonces, ¿veis? Está girando en torno a este eje, la velocidad angular tiene la dirección, esta dirección del espacio, de ese eje en gris, pero el momento angular es el vector en naranja. No son dos vectores que tengan la misma dirección, salvo un poco por aquí, un segundo. En este caso, precisamente en este caso particular, sí coinciden omega y el vector velocidad angular, pero en general no. Y lo mismo si lo hacemos aquí para muchas, irregular, como estáis viendo, el eje de rotación, vamos a quitarle ejes principales, centro de masas. ¿Veis cómo la velocidad angular que tendría la dirección de ese eje en azul y el vector momento angular, que es en rojo, tienen dos direcciones diferentes? Salvo, claro, caso particular. Si omega, la velocidad angular,
que nos está diciendo en torno a qué dirección está girando el cuerpo, tiene la dirección de uno de los ejes principales Esto tiene, digamos, esto que estamos mostrando aquí tiene consecuencias prácticas, os comenté el viernes, si no me equivoco, para los giróscopos, o sea, ese elemento mecánico tan importante, es, digamos, esto que estoy intentando mostraros ahora al principio tiene consecuencias, o sea, que fijaos, es muy matemático, ¿no? Pero la aplicación práctica es muy importante. Bueno, si omega tiene la dirección de uno de los ejes principales de inercia, imaginaos el 3, pues entonces tendríamos que omega fuese omega un vector unitario en la dirección del E3, son ejes cartesianos, pero no estoy poniendo X y Z para que os deis cuenta de que estamos hablando de los ejes principales. Entonces tendríamos aquí, ¿no?, que L sería, fijaos, sería I1, I2, I3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y tendríamos aquí 0, 0, omega, es decir, que lo que tendríamos aquí sería un vector que sería I3 por omega por E3. Es decir, y en este caso sí. Si omega tiene la dirección de uno de los ejes principales de inercia, entonces son paralelos. Es muy importante, por ejemplo, en sistemas mecánicos, pillar bien los ejes principales para evitar desgaste en las piezas. Por ejemplo, el equilibrado de las ruedas. Precisamente cuando las ruedas no están equilibradas en un coche, uno está oyendo ahí, ese es un problema muy bonito de mecánica. Qué pena que no pueda aplicarlo, no tenga tiempo para aplicarlo a esas cosas, que me falte tiempo. Pues precisamente ahí lo que tenemos es un fenómeno tanto de resonancia como de lo que estamos hablando aquí de rotación. Entonces los ejes no coinciden, el eje de rotación no coincide con un eje principal. Y lo que está haciendo es un bamboleo. ¿No veis cómo el momento angular está precisamente? Y eso lo que está haciendo es un desgaste. Lo mismo que si el centro de masas no está situado en el eje de rotación. Ambas cosas hacen que la máquina casque tarde o temprano. Bueno, o sea que, fijaos, os lo estoy diciendo así para decir que lo que estamos estudiando tiene consecuencias muy importantes en mecánica, prácticas, en lo vuestro, para un ingeniero mecánico. Bien, hablábamos con un grupo, no con el otro, ¿no?, que lo dejé ahí indicado, que hay un teorema, que ya habéis visto en resistencia de materiales, ¿no?, que es el teorema de los ejes paralelos o de Steiner, y que probablemente os lo han mostrado con los momentos de inercia, no con el tensor de inercia, pero el teorema este es más general. El teorema este es, fijaos, voy por no escribir todo o aquí, vamos a ver si tenía por aquí la matriz. Sí, la tengo por aquí, o bien en el archivo o aquí, me da igual, ¿no? Ahí tendríamos cómo es el tensor de inercia, o sea que tenemos un punto fijo y calculábamos el tensor de inercia con respecto a ese punto fijo y teníamos pues los momentos de inercia y los productos de inercia, ¿de acuerdo? Nosotros siempre podemos hacer el truco, entre comillas, que hacíamos el día pasado de el movimiento relativo, es decir, que si RI para cada una de las masas es el vector de posición con respecto a ese punto fijo, ¿no?, teníamos entonces que era la suma del vector centro de masas más el vector, la estrella, recordad que es relativo al centro de masas, efectivamente tendríamos para X, para Y, para Z, tendríamos XY,
XCM más X estrella Y, y lo mismo para Y, lo mismo para Z. Si uno lo mete aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a tener? Pues claro, va a tener aquí, en cada uno de los términos va a tener 4 términos. 2 de ellos son no nulos, pero 2 son nulos por la misma razón que explicamos el día pasado. De tal manera que lo que tendremos, por la misma razón exactamente que teníamos el viernes. ¿No tenemos un xy al cuadrado, por ejemplo? Xy al cuadrado, xcm más x estrella de y, todo ello al cuadrado, sería xcm al cuadrado más x estrella y al cuadrado más 2 veces xcm x estrella sub y. Claro, ese término, xcm por x estrella y, al hacer todo el sumatorio, sería la coordenada x del centro de masa respecto al centro de masas, que es 0. Por lo tanto, y eso en general para todos, ¿eh? Es decir, que tendríamos entonces el tensor de inercia. Voy a ponerle aquí una O para que quede con respecto al origen de coordenadas, pues lo que nos quedaría sería el tensor. Fijaos que tendríamos toda esa matriz, todo ese tensor, aquí, lo que escribíamos por aquí, con las estrellas. En cada uno de los términos tendríamos estrella, 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 estrella. Es decir, que sería el tensor de inercia respecto al centro de masas. Más, y ahora vendría la masa total. Vamos a quitar esto, me está molestando aquí. Más una matriz, otro tensor, que sería exactamente como este, como lo que tengo aquí, donde todos los subíndices son Cm, 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 es decir, que tendríamos, por ejemplo, aquí tendríamos y aquí teníamos XCM, vamos a quitar esto. Y en los productos de inercia, pues tendríamos aquí menos X por Y, pues tendríamos XCM, ICM, menos XCM, ZCM, menos ZCM, XCM, menos ZCM, ICM, menos ICM, ZCM, menos ICM, XCM. Bueno, si uno mira para un elemento en particular, los momentos de inercia, imaginaos que cojo, por ejemplo, este elemento, ¿no? El elemento correspondiente a cada uno de ellos. Entonces tendríamos aquí, fijaos, ¿qué tendríamos para ese elemento? Tendría que sumarle el correspondiente a este, más todo lo que tengo aquí. Es lo que tendríamos. Vamos a llamarle el Z. Y ZZ sería el I con respecto al centro de masas ZZ más la masa total. ¿Y esto qué significa? Esto no es nada más que la distancia, voy a poner aquí al cuadrado, siendo de la distancia, o si queréis de mayúscula para que se vea mejor, entre los ejes Z, el que pasa por O y el que pasa
por el centro de masas, y son paralelos, claro. Entre sí. Es decir, que si uno dice, tengo aquí mi sólido rígido, y este es el punto fijo, y este es el centro de masas, y este fuese el eje Z, entonces tendríamos aquí la dirección del eje Z, la distancia, vendría dada la distancia al cuadrado. Y eso sí os suena de la otra asignatura, ¿verdad? Para los momentos de inercia, pero como veis es más, se deduce directamente y tengo términos para todos, para los productos de inercia, para los momentos de inercia. ¿De acuerdo? Es decir que el teorema, digamos, para los momentos de inercia, uno lo puede escribir es decir, que si tenemos una rotación, el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por un punto, va a ser el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masas y es paralelo al primero, más la masa total por la distancia al cuadrado. Porque claro, lo de poner el eje Z podría haber sido el eje X, el eje Y, nosotros podemos poner la dirección de los ejes donde nos salga de las narices, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es general. Bueno, y este es el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, que a uno le permite, pues por ejemplo, si a uno le dicen ejemplo. El más fácil, un alambre circular, un alambre uniforme de masa M, mayúscula, radio R, y a uno le dicen, calcule usted el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro del... un eje que es perpendicular al plano que contiene el alambre y que pasa por su centro. Ese es el más facilongo. ¿Por qué? Porque todas las masas infinitesimales, que está dividido este alambre, se encuentran a la misma distancia del eje de rotación. Es decir, que sería la masa de cada uno de ellos pero claro, esta distancia para todos es r al cuadrado y sale fuera de la integral, es decir, que tendríamos r al cuadrado, es decir, que tendríamos mr al cuadrado, ¿no? Por eso es el más fácil. Bueno, para una partícula es el más fácil. Pero el siguiente, el más fácil, es el de un alambre. Cuidado, ahí tenemos... ¿Cambiaría algo si no fuese uniforme? No, nada. Mira cómo os hice caer en la trampa. No hace falta que sea uniforme. Estáis viendo la integral, el sumatorio del momento de inercia. Todas las masas se encuentran a la misma distancia del eje de rotación. Por lo tanto, sale fuera de la integral la distancia al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia, pero sí tiene consecuencias para lo que voy a hacer ahora a continuación. Si ahora lo que me preguntan es, mire, pero yo lo que quiero es, dígame usted cuál es el momento de inercia con respecto a un eje que es perpendicular al plano del alambre, pero que pasa, por ejemplo, por uno de los bordes del alambre. Bien, entonces, ¿qué diría uno? Hombre, tengo dos ejes, ¿no?, paralelos, este y este, el que pasa por O y el que pasa por el punto P. Y uno diría, pues entonces tendría que el momento de inercia del que pasa por P sería el que pasa por O más la masa por la distancia entre los dos, que sería en este caso R, por R al cuadrado. ¿Eso está bien o no está bien?
¿Qué pensáis? Fijaos que os hice una advertencia para ayudaros a la SEM. ¿Qué pensáis? Eso es entender el teorema. Fijaos que ya lo habéis visto con José Vallepuga, ¿eh? No, ¿por qué? No está bien. Porque no tiene, en plan, el centro de alambre no tiene por qué ser el centro de masas, ¿no? Ahí, Alberto, tienes... No, Alberto, tú no, perdón. Aaron, perdón. Los he confundido. Como sentáis juntos. Efectivamente, únicamente sería cierto esto, sería correcto si el alambre porque si el alambre es uniforme, pero si el alambre no es uniforme, el centro de masas se puede encontrar por aquí. Y ese es uno de los errores típicos que se cometen a la hora de aplicar el teorema de los ejes paralelos, es decir, a la hora de relacionar los momentos de inercia y en general el tensor de inercia entre dos puntos, pero que ninguno de ellos es el centro de masas. ¿Veis? A la hora de calcular el momento de inercia con respecto a O, me daba igual que fuese uniforme o no uniforme. Pero a la hora de poder hacer o calcular de una manera sencilla el momento de inercia de P, pues entonces sí, ahí entonces esto tiene que ser el centro, o ese punto O tendría que ser el centro de masas. Si no es así, pues no queda más remedio que calcular la posición del centro de masas. Y entonces hacer dos pasos. ¿Se entiende? Vale. Bueno, si no, no. O no coincide. Bueno, supongamos que es uniforme. Pues entonces uno lo tiene chupado. Si ese es el caso, tendríamos que IP, ¿cuánto valía I0? MR al cuadrado. Ese sería el momento de inercia. Si el alambre es uniforme. Si no, no. ¿De acuerdo? O sea, que te puede ayudar ese teorema si tú te sabes o te indican en el enunciado cómo es con respecto a un eje el momento de inercia, pues deducir de una manera relativamente rápida cuál es con respecto a otro eje diferente, siempre que sean paralelos y siempre que uno de ellos esté pasando por el centro de masa, si no, no. Bueno, otra cosa que nos indica esta expresión es naturalmente que el momento de inercia va a ser mínimo respecto a una dirección del espacio si el eje pasa por el centro de masas. Si no pasa por el centro de masas, siempre va a tener un valor mayor o igual que el del centro de masas, porque esta cantidad es positiva, md al cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia es mínimo respecto a una dirección del espacio si pasa por el centro de masas. Vale. ¿Alguna duda? Bueno, un recordatorio también de lo que habéis hecho con... Si tenemos también para figuras planas, para cuerpos, para sólidos, les decía a vuestros compañeros del grupo 1, planos, o sea, figuras planas. En este caso tenemos otro teorema que es el teorema de los ejes perpendiculares, que también es importante. No tanto como el otro, pero bueno. Entonces, uno dice, bueno, tengo una figura
irregular, un cuerpo, un sólido rígido, pero que es plano. Vamos a suponer que está contenido en el plano XY. ¿No? Entonces decimos, calcúleme usted cómo es el momento de inercia con respecto al eje Z, o sea, el eje que pasa por el origen perpendicular al plano XY. Uno diría, pues nada, tendré que hacer para cada una de las masas infinitesimales, estamos con los momentos de inercia, no los productos de inercia, para los productos de inercia serían las integrales correspondientes, x por y, x por z, etc. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos aquí, por la distancia, que sería x cuadrado más y cuadrado. Claro, esto no es nada más ¿no? La suma de esas dos integrales. Pero claro, esta integral, la primera, por ejemplo, este x cuadrado, ¿qué es? No es nada más que la distancia al eje y. Eso significa que esta es la definición del momento de inercia de ese cuerpo plano con respecto al eje y. Pero esto es la distancia y es la distancia al eje x. Por lo tanto, tendríamos más el momento de inercia de ese cuerpo plano con respecto al eje x. Es decir, que tendríamos para cuerpos planos. Y un ejemplo pues sería, ya que he cogido el alambre, ¿no? El alambre ese que tenemos por ahí, de masa m y radio r, ¿no? Está contenido en el plano XY y a mí me preguntan, dígame usted, por favor, cómo es el momento de inercia con respecto a este eje. Sabiendo, claro, ya sabemos que con respecto al eje Z, es muy fácil, ¿no? Era mr al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, tendríamos mr al cuadrado, ya que tenemos con respecto al eje X, pero claro, aquí como veis por la simetría, el eje X y el eje Y son intercambiables, es decir, que sería dos veces el momento de inercia con respecto al eje X, dos veces el momento de inercia con respecto al eje Y. Claro, por lo tanto, ¿necesitamos que el alambre sea uniforme? No. Eso es así, independientemente de que el alambre sea uniforme o no. ¿Veis? Vale. O sea que hay que fijarse un poco dónde es importante. Por aquí el centro de masas, me da igual. Aquí habéis visto en esta figura irregular que yo haya puesto el centro de masas. No, hombre, no. En ningún lado. Por supuesto estará, pues yo qué sé, por donde esté. Me da igual. Muy bien, ya tenemos el teorema de los ejes perpendiculares. Bueno, pues ahora es el momento, ¿no?, de pasar a la segunda ley de Newton. Fijaos que vimos el viernes la segunda ley de Newton para la traslación en un sistema de partículas. Pues ahora a ver qué ocurre vamos a darle otra forma, segunda ley de Newton, para lo de la rotación es porque uno está pensando ya en aplicárselo al sólido rígido. Pero bueno, en general, lo que vamos a hacer es, respecto al qué ocurre, cómo se transforma la segunda ley de Newton si en vez de coger el momento lineal cogemos el momento angular. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos
O sea, que será... A ver cómo es esto. Lo hicimos para una partícula ya. Bueno, pues hacerlo para muchas. Va a haber que sumar. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, vale. Así que estamos, eso iba a poner. ¿Cuáles las condiciones? Primero, es en general un sistema de partículas, no tiene por qué ser un sólido rígido. Teníamos, ¿no?, n partículas, es decir, que tenemos que sumar o bien integrar si es un número infinito de partículas. N, ¿no? O sea que teníamos I1, 2, hasta n, no sé si ponía n minúscula o n mayúscula, me da igual. Bien, ¿y qué es lo que tenemos para cada una de las partículas? Para la partícula I, ¿cómo era la segunda ley de Newton? Teníamos la suma de las fuerzas que están actuando sobre la partícula I, la fuerza neta, que ponía como notación F sub I, ¿no? Y teníamos pues que esto va a ser el cambio en el momento lineal de la partícula I con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar momentos. Vamos a tomar momentos para cada una de ellas y sumar. Es decir, que tendríamos aquí, ¿no?, si tomamos momentos, con respecto al origen, los comentarios que dije el viernes, qué significaba eso de el punto fijo. Siempre uno dice, siempre puedes poner el origen de coordenadas con respecto a ese punto. Valdría, hice un comentario, cualquier punto que se moviese con una velocidad uniforme, porque, digamos, podemos cambiar el sistema de referencia y seguiría, si nos ponemos en ese punto, seguiría siendo inercial. Cierro el paréntesis. Es más fácil decir, bueno, no te enrolles, es un punto y lo escoges como el origen de coordenadas, un punto fijo. Entonces, ¿qué teníamos para una partícula? Si tomábamos momentos, ¿no?, tendríamos aquí el punto, son cuerpos puntuales, es decir, que el punto de aplicación es la propia partícula. ¿Y qué es lo que teníamos aquí? ¿No? Fijaos que teníamos la definición del momento angular para una partícula. ¿Cómo era la definición? RI por P sub I, ¿no? Claro, esto no es nada más ¿por qué? Recordad que ya lo hice para una partícula. Si yo hago la derivada, tendría la derivada de RI por P sub I más RI por la derivada de P sub I con respecto al tiempo. Pero claro, P sub I es la masa por la velocidad multiplicado vectorialmente por la velocidad es 0, por lo tanto nos queda, es decir, lo que ya hice. Esto para una partícula. Claro, para muchas partículas es sumar. Tendremos que hacer el sumatorio desde i igual a 1 hasta n. Pero claro, eso es el momento angular total. Y a la izquierda,
¿Qué es lo que tenemos? Claro, en esas fuerzas tenemos el mismo comentario que para la traslación. ¿Qué es lo que tenemos? Para el movimiento del centro de masas, que vimos el día pasado. Tenemos fuerzas externas al sistema y fuerzas internas al sistema. ¿De acuerdo? Claro, en el sumatorio, si son fuerzas internas, nos aparecerán a pares. Es decir, que si yo tengo aquí la partícula 2 y aquí tengo la partícula 3, por ejemplo, tendríamos... Y ahora es donde viene tener que aplicar la forma, lo que se llama la forma fuerte de la tercera ley de Newton. Es decir, que hay una forma, que es lo que dice uno, lo que cuenta y que es la correcta, vamos, que es correcta, que es que si un cuerpo hace una fuerza sobre otro, ese otro ejerce una fuerza sobre el primero, que es igual en magnitud, igual en dirección y sentido contrario, pero no te dice que esté sobre la línea de acción que une los dos cuerpos puntuales. La forma fuerte lo que te obliga es que estén sobre la misma línea de acción. De tal manera que entonces, al tomar los momentos, tendríamos R2 por, mejor dicho, R3, ¿no? Tendríamos aquí el vector R3, aquí el origen de coordenadas, y aquí el R2, tendríamos R3 por F23, más R2 por F32, pero claro, F32 es igual a menos F23, entonces tendríamos F23 R3 menos R2 por F23. Claro, pero este R3 menos R2 no es nada más que este vector. Y ahora es donde viene la forma fuerte. Si eso es así, entonces esto es igual a 0. Para fuerzas magnéticas no vale. Pero bueno, como estamos en mecánica, ¿de acuerdo? No hay problema. De tal manera que entonces aquí lo que tenemos es que, claro, los momentos de las fuerzas internas se anulan a pares si se aplica la forma fuerte de la tercera ley de Newton, como os cuenta el Taylor o cualquier texto que está explicando esto, y entonces lo que nos queda es la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto naturalmente al punto que estamos considerando, el origen O. Esto sería, voy a quitarle el subíndice porque estoy tomando los momentos con respecto al origen, ahí no hay duda de respecto a qué. Y esta sería la segunda ley de Newton para el momento angular en un sistema de partículas. La suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto al origen de coordenadas es igual al cambio del momento angular total del sistema con respecto al origen de coordenadas. Pero, claro, hay una cosa, hay una conclusión, bueno, y esto se lo podemos aplicar naturalmente al sólido rígido, que es lo que voy a hacer dentro de un momento. Pero también tenemos, claro, estamos pensando, en el momento angular teníamos dos términos, el orbital y el de spin. Sería estupendo si tuviésemos una expresión similar, no con respecto al origen de coordenadas, sino con respecto al centro de masas. Recordad que esto, el spin es la rotación en torno al centro de masas. Bueno, pues eso va a ser así. ¿Cómo se demuestra? Bueno, tenemos la segunda ley de Newton para la traslación, ¿no? Que era la fuerza neta externa igual al cambio en el momento lineal total con respecto al tiempo.
Si tomamos momentos a la izquierda y a la derecha con respecto al centro de la posición del centro de masas, tendríamos pero recordad que P, el momento lineal total, era la masa total por la velocidad del centro de masas. Por lo tanto, tendríamos aquí, ¿esto a qué va a ser igual? Uno diría, pues, tomo aquí con respecto al tiempo, drCm por P, el momento lineal total. Claro, pero ¿esto qué era? Os recuerdo lo mismo. La velocidad del centro de masas multiplicado vectorialmente por el centro de masas es 0. Al hacer esta derivada en un producto tendríamos dos términos. Es el mismo truco siempre, el truco, llamarlo truco, es tener claro eso, ¿no? Es como si fuese una partícula, claro, es que es como si toda la masa del centro de masa del sistema estuviese concentrada en el centro de masas. Bueno, pero ¿esto qué era? Eso era el momento angular orbital. Es decir, si uno piensa en la Tierra, lo que está es dividiendo el momento angular de la Tierra entre el orbital y el de spin. Y el término orbital en el momento angular solo puede ser cambiado si el momento, es como si toda la masa estuviese concentrada en el centro de masas de la Tierra, si el momento de las fuerzas externas fuese distinto de cero. Si es igual a cero no lo puede cambiar. Bueno, pero no estoy pensando, aunque es interesante eso, Eso es lo que te está permitiendo estudiar los planetas, por ejemplo, como si fuesen partículas, efectivamente. Pero si nosotros tenemos esta expresión, y tenemos esta expresión, si yo resto esas dos expresiones, restando, tendríamos, pues uno diría tau neto externo con respecto al origen, menos igual tendríamos pero claro, esto ¿qué es? Eso es el momento angular de spin, el cambio del momento angular de spin. Es decir, que tendríamos ya solo falta ver qué es esto. Claro, en el tau neto externo lo que tendríamos sería para cada partícula las fuerzas externas, RI por la fuerza externa, la FI correspondiente. Aquí en la fuerza neta externa lo que tenemos es el sumatorio de las fuerzas externas, vamos a ponerlo aquí, es decir, que tendríamos aquí por todo esto. Claro, podemos sacar, si aquí lo que tenemos es el sumatorio ni de todo esto, menos todo esto, uno diría, ostras, yo puedo juntarlo todo y sabiendo que RI estrella, el vector de posición relativo al centro de masas era RI menos RCM, uno dice, ostras, pues esto no es nada más tomar los momentos de las fuerzas externas con respecto a qué punto del espacio, el centro de masas.
muy importante con respecto al centro de masas. Es decir, que nos queda una expresión equivalente de la segunda ley de Newton, que es la suma de los momentos de las fuerzas externas que están actuando sobre el sistema con respecto a qué punto el centro de masas es igual al cambio del momento angular de spin con respecto al tiempo. Muy bien. Es decir, que tenemos dos formas, las voy a poner como resumen, dos formas posibles de la conservación del momento angular. Esta es la conservación del momento angular y os recuerdo que el centro de masas es un punto que está acelerado en general en un sistema. Es el único punto para el que se cumple, que esté acelerado. El centro de masas es fundamental en los sistemas. Bueno, cuando el día pasado cogía el bolígrafo y lo lanzaba al aire, veíamos una traslación, un movimiento parabólico del centro de masas y una rotación en torno al centro de masas. Y dije, bueno, si nos olvidamos del aire, lo hacemos en el vacío. Esa rotación permanecía uniforme, es decir, seguía rotando con la misma velocidad angular. Bueno, la explicación la tenemos aquí delante. Claro, ¿cómo sería el momento de las fuerzas externas con respecto al centro de masas? Claro, uno dice, en el caso del bolígrafo, la única fuerza externa es la gravedad. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos el momento de la gravedad, el peso, con respecto al centro de masas, que es el centro de gravedad. Por lo tanto, eso sería cero. Por lo tanto, el momento angular de spin no puede cambiar en el bolígrafo. Esa es la conclusión. Cuidado, el momento angular, no la velocidad angular en general. En el bolígrafo se cumplía que tanto el momento angular como la velocidad angular no cambiaban. Pero eso es porque la velocidad angular coincidía con una de las direcciones de los ejes principales del bolígrafo. Cuando hice un comentario, no sé si con los dos grupos, creo que con solo uno, y hay una película muy bonita que es Gravity, de George Clooney, creo que solo lo hice con un grupo, si no, bueno, pues perdonáis que me repita. Precisamente ahí la rotación que se está viendo después de los choques con basura espacial que hay por ahí es precisamente cómo se conserva el momento angular después del choque en la rotación, pero no la velocidad angular. El eje está dando tumbos, el eje de rotación. Echadle un vistazo a esa película, está muy bien. Muy bien, resumen. O sea que tenemos un resumen. Dos formas de la segunda ley de Newton. Desde el punto de vista del momento angular. Uno tendríamos con respecto al origen de coordenadas, y entonces sería el momento angular total con respecto al origen de coordenadas, y otra opción que tenemos es con respecto al centro de masas. Cuidado, que la información no es independiente, Es decir, no tengo dos ecuaciones vectoriales independientes entre sí.
Están cocinadas de diferente manera, es la misma información. ¿Cuál escoge una? ¿Cuál escoge de esas expresiones uno a la hora de trabajar en los problemas? La forma que más le conviene en ese problema. ¿De acuerdo? Bueno, a veces más o menos da igual, pero no hay que cometer el error de decir, pues mira, puedo aplicar las dos. Sí, puedes aplicar, pero no te da más información. Ya, bueno, o sea que esto es para un sistema de partículas, pero uno siempre quiere para un caso particular, el caso particular de sistema de partículas. El sólido rígido. El sólido rígido. Y entonces vamos a tener ¿qué es lo que teníamos? Tenemos un sólido rígido que gira con un punto fijo. El origen de coordenadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo teníamos el momento angular? ¿Cómo lo podíamos expresar? Está girando, ¿no? Teníamos por aquí, tenemos aquí el punto fijo, O, y teníamos que instantáneamente, estaba girando instantáneamente alrededor de un eje instantáneo de rotación que tiene la dirección de la velocidad angular. Entonces decíamos, pues claro, el momento angular no era nada más que el tensor de inercia por omega. De tal manera que entonces en la primera forma sería tau neto externo igual al cambio nos estamos acercando a por qué la rotación tridimensional es más difícil que la traslación. Claro, no sé si os habéis dado cuenta aquí cuando hablábamos aquí de L, ¿no? Aquí, cuando tenía esta expresión, la diferencia que hay frente a la traslación. En la traslación, ¿qué es lo que teníamos? Que el momento lineal total era la masa total por la velocidad del centro de masas. Claro, aquí uno dice, porque es muy habitual decir, bueno, en las rotaciones usted no se preocupe. Usted donde tenga la velocidad lineal, pone velocidad angular. Y donde pone masa, ¿qué pone? La masa es un escalar. Esto es una matriz. Ahí viene el problema, que no son equivalentes exactamente los dos problemas. En general, no son. Para el sólido rígido, ¿qué le vamos a hacer? Ahí viene la dificultad. Salvo la rotación planar, que ese será, ahora diré, ¿y qué ocurre si rota con respecto a un eje fijo en el espacio? Es decir, que ese eje instantáneo de rotación no cambia su dirección. Ahora lo veremos. Entonces, ¿qué expresión vamos a obtener? Porque claro, si uno está pensando en la segunda ley de Newton para la traslación, uno dice la fuerza neta externa igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Claro, si uno ve eso y dice hay una analogía con la rotación, pues entonces será la suma de los momentos de las fuerzas externas, el momento de inercia, no, el tensor de inercia por la aceleración angular. Está mal. Esa es la cuestión. Bueno, aquí es donde lo estamos viendo. La tentación es enorme de decir, claro, como I es constante, pues entonces tendríamos I mal. Eso no es cierto. Eso implicaría que esto fuese cero, y esto no es así. Es distinto de cero. El tensor de inercia, el cambio en el tiempo del tensor de inercia,
Salvo, cuidado, en general, porque ya os digo que lo que está pasando es, tenemos un punto fijo, pero el eje de rotación está cambiando instantáneamente. Entonces, claro, uno dice, joder, ¿cómo? Claro, lógico, Miguel, esa matriz 3×3 que tenías ahí, pues lo que va a cambiar en el tiempo, efectivamente, el resultado. ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que no podemos poner nada más que esta expresión. Salvo caso particular. Caso particular de rotación planar. ¿Qué significa rotación planar? Que la dirección del eje de rotación no cambia. La dirección. Es un eje fijo. Un eje fijo de rotación. Bueno, bien. Bueno, pues por conveniencia, ya que tenemos un eje fijo, es decir, que omega tendrá una dirección que no cambia en el tiempo, hombre, lo podemos poner uno de los ejes cartesianos por comodidad en la dirección de omega, ¿no? Por ejemplo, la del eje z. ¿Querías preguntar algo, Marcos? No. ¿No? O sea que si yo pongo esta expresión ahora, omega por z, es simplemente que estoy escogiendo la dirección del eje z en la dirección del eje de rotación, ese eje fijo, ¿no? Eso no cambia nada, es cómo escojo los ejes cartesianos, sin más. ¿De acuerdo? Y ahora uno dice, L, el momento de inercia por omega. Claro, en el momento de inercia teníamos aquí 3 términos por 0, 0, omega. Es decir, que únicamente tendremos, fijaos, primera fila por primera columna. Tendríamos este término, tendríamos la componente x por este elemento. ¿Cuál era ese elemento? Era menos xz, ¿no? Sumatorio para i de las m sub i de, con el signo menos, xi, zi. O sea, el elemento, ¿qué elemento era este? El producto de inercia xz. Es decir, que tendríamos xz por omega. Más, para la componente, ¿qué es lo que tendríamos? Este por este para la componente x. Este por este para la componente y. Es decir, que tendríamos este elemento por el omega, que esa era iz. Más tercera fila por el vector omega. Y tendríamos ahí izz, bueno, que se me olvida el vector unitario, z, izz por omega. O sea que tenemos un vector que en general, si ixz es distinto de 0 y zz es distinto de 0, L no es paralelo a omega, como os dije anteriormente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero claro, la componente z es esta, la componente del momento angular en la dirección del eje de rotación,
es esto. Y yo aquí en esta ecuación, en general tengo 3, es una ecuación vectorial, es decir, que tendré para la dirección del eje X, para la dirección del eje Y, para la dirección del eje Z. Estoy escogiendo el eje Z en la dirección del vector velocidad angular. Es decir, que tendremos 3 ecuaciones. Pero si yo solo me fijo en la componente de esa ecuación en la dirección del eje Z, del eje de rotación, ¿qué es lo que tendría? Tau neto externo, la componente Z, igual al cambio del LZ con respecto al tiempo, que será el cambio de IZZ por omega con respecto al tiempo, que será y esto sí es cero. Los cambios del momento de inercia con respecto al tiempo son nulos. Fijaos, la distancia sigue siendo, teníamos aquí el cuerpo, este es el eje Z, es un eje fijo, y lo que tenemos es que todas las partículas están girando, siguiendo trayectorias circulares en torno a ese eje. El momento de inercia con respecto al eje Z no cambia. Es decir, que tenemos una cosa parecida, pero solo para una de las componentes, en lo que tenemos para la segunda ley de Newton. Entonces tendremos tau neto externo. Voy a ponerle aquí lo de Z, es porque he escogido Z como en la dirección del eje de rotación. Es la componente de la suma de los momentos de las fuerzas externas en la dirección del eje de rotación, es igual al momento de inercia con respecto a ese eje de rotación por el cambio, fijaos, de la magnitud de la velocidad angular. Omega no está cambiando, solo cambia su magnitud con respecto al tiempo. Aceleración angular. ¿Veis que no pongo signo de vector aquí, en omega? Omega era, pues, 0, 0, este omega. Y eso ya, eso ya me suena más a lo de F igual a m por a. Usted intercambia la aceleración lineal por la aceleración angular, usted intercambia la masa por el momento de inercia, usted intercambia la fuerza por el momento de la fuerza, pero cuidado, esto es una relación escalar y solo con respecto a una de las direcciones del espacio, que es la dirección del eje, que es un eje fijo ahí. Bueno, si uno hace lo mismo, pero en vez de considerar, un eje fijo de rotación, pero si uno coge todas estas expresiones y se lo traslada al centro de masas, llega a la conclusión de que tenemos otra expresión similar que es la componente a lo largo de la dirección del eje de rotación. ¿De qué? De la suma de los momentos de las fuerzas externas.
pero que con respecto al centro de masas, fijaos que no estoy poniendo signos de vector, porque esto es una relación escalar. Hombre, es un mal negocio intercambiar una, digamos, si una persona tiene una ecuación vectorial, quedarse con solo una de las direcciones, con una componente escalar. ¿Mal negocio en qué sentido? En que, por supuesto, las otras direcciones te están dando también información de lo que está ocurriendo. Es decir, que solamente te estás fijando en un aspecto en el movimiento. Las otras son importantes. Dejándolo caer es, por ejemplo, en el caso de un equilibrado incorrecto de las ruedas, las otras direcciones, la información que te dan es cómo está sufriendo el eje. Fijaos que es un eje fijo y está rotando respecto a un eje fijo, el eje del cigüeñal, por así decirlo. Hay un bamboleo ahí y ese bamboleo pues es lo que hace que el sistema sufra, el sistema mecánico. Bueno, dejémoslo así porque lo que quiero es únicamente centrarme en la rotación planar con vosotros, porque no tengo más tiempo. Bien, dentro de un minuto vamos a hacer la pausa, pero bueno, ¿qué es lo que vamos a para seguir? O sea, tenemos el momento lineal, tenemos el momento angular, la rotación, pues para un sistema de partículas, es decir, luego para el sólido rígido, ¿qué es lo que estudiaría uno? Capítulo 4 del Taylor, el correspondiente, que es qué ocurre con la energía cinética. Un segundín, falta un minuto, vamos a dejarlo indicado. Con la energía cinética del sistema de partículas y en particular, caso particular, sólido rígido, ¿qué ocurre con el trabajo, con el teorema del trabajo, energía cinética? Es decir, que tendremos que hablar del trabajo y qué ocurre pues con la conservación de la energía mecánica. Es decir, que tendremos que ver si las fuerzas son conservativas, si nos aparece la energía potencial. Eso es lo que veremos a continuación, y ya que uno está con el concepto, lo que veremos a continuación, con el concepto de trabajo, eso me llevará inmediatamente a enlazar con la mecánica lagrangiana, porque la mecánica lagrangiana se basa en el concepto de trabajo, tal y como os lo voy a mostrar yo. Bien, eso después de la pausa.